Buenas tardes de nuevo, señoras y señores diputados. Señor presidente, el diagnóstico del sistema educativo canario es conocido por todos y por todas, y también somos conocedores de sus debilidades. También hay fortalezas, creo que las conocemos menos, pero sobre todo este Parlamento durante años ha hablado de las debilidades, bajos resultados en los estudios e informes internacionales, el fracaso escolar como antesala del abandono, bajas tasas de titulación en todas las etapas, y a todo ello hay que añadirle un retraso histórico de esta tierra. Como respuesta a esta realidad, en el año 2014, toda la sociedad canaria se organizó con el fin de impulsar una ley que regulara nuestro sistema educativo. No hubo dudas de que nuestra realidad singular justificaba sobradamente la necesidad de articular un ordenamiento del sistema educativo canario en el ámbito de nuestras competencias al amparo del Estatuto de Autonomía de Canarias. Creo hoy necesario recordar que esta Ley Canaria de Educación, promovida por un Gobierno de Coalición Canaria y el Partido Socialista, era consejero el señor José Miguel Pérez, nació de un amplio y profundo consenso social y político. Este consenso se plasmó en 3 documentos: la Iniciativa Legislativa Popular. Creo que somos el único territorio del Estado que tiene una ley educativa promovida por la población. Un momento, señorías. Señorías, por favor, un poquito de silencio. Gracias. Ese consenso de la sociedad canaria demuestra la preocupación que tenían canarios y canarias por mejorar su sistema educativo. También había un documento, el dictamen de la Comisión del Parlamento, y finalmente un documento de acuerdo del Consejo Escolar de Canarias para un pacto por la educación. Todos estos documentos ponen de manifiesto la clara voluntad de la sociedad canaria de alcanzar un ordenamiento del sistema educativo que, en lo sustancial, quedara fuera de las disputas políticas, de la confrontación partidaria. Por tanto, en Canarias tenemos un texto legislativo muy reciente que además parte del consenso social y político y, por tanto, nos marca una guía, una hoja de ruta para mejorar nuestro sistema. Tengo además que recordar, porque a veces escucho intervenciones que creo que no son del todo conocedores de este dictamen, que en este dictamen del Parlamento participaron decenas y decenas de personas, especialistas de prestigio canario internacional, además de todos los agentes sociales educativos de Canarias, el Consejo Escolar de Canarias, las 2 universidades, los AMPA de todo el territorio, las asociaciones empresariales, los ayuntamientos, los cabildos y un largo etcétera. Y el reto que nos mandata esta ley no es otro que mejorar el sistema educativo canario para que sea un sistema educativo de calidad, basado en 2 grandes pilares: la equidad y la excelencia. La equidad entendida como ofrecer las mismas oportunidades a todos los ciudadanos y ciudadanas, independientemente de sus condiciones socioeconómicas y culturales, y la excelencia porque es un sistema que tiene vocación de preparar para desarrollar las capacidades y potencialidades del alumnado orientadas hacia el éxito. Sin duda, esta ley, una ley extensa, una ley que toca todos los ámbitos, dedica una especial atención, como no puede ser de otra manera, a la diversidad. La considera un elemento clave para alcanzar la calidad del sistema y, además, considera que la atención a la diversidad es el único camino para que nuestro sistema sea un sistema educativo equitativo. Hoy, transcurridos 5 años desde la aprobación de esta ley canaria y al inicio de este Gobierno, creemos necesario revisar el grado de ejecución de esta norma en este aspecto en concreto, en atención a la diversidad, un capítulo que consideramos relevante porque incide en asuntos tan importantes de los que se ha hablado en estos días y que hablaremos después, como es el abandono escolar, que al final solo expresa un fracaso previo. Por más que intentemos decir que la gente abandona las aulas porque son reclamados por un mercado laboral maravilloso que ofrece oportunidades de empleo a todos nuestros jóvenes entre 18 y 24 años, flaco favor le hacemos a nuestra sociedad si no reconocemos que nuestros jóvenes chicos y chicas abandonan el sistema educativo en gran medida porque no atendemos en las aulas debidamente a esa diversidad de la que hablamos antes. Por eso quiero saber, señora consejera, si a su llegada al área ha encontrado redactado este plan estratégico que viene recogido en el capítulo 5 y en qué grado se ha desarrollado y, en caso contrario, si está en su agenda impulsar la redacción del mismo. Gracias. Bueno, yo no voy a insistir en lo que significa atender a la diversidad porque creo que entre todos hemos dejado claro que
podríamos resumir que es atender a la individualidad de cada alumno en función de sus especificidades, de sus características. Muchas veces tendemos a pensar que estamos hablando de aquellos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo o que tienen algún tipo de dificultad de aprendizaje, pero realmente atender a la diversidad es atender a que el ser humano es diverso en sus motivaciones, en sus intereses, en sus estilos de aprendizaje, en sus ritmos de aprendizaje. Por tanto, esto hace que atender a la diversidad en el aula, en un aula con 30, 28 alumnos, se convierte en una tarea muy compleja, muy compleja. El sentido de esta comparecencia no era simplemente revisar lo que se ha hecho en materia de atención a la diversidad en esta comunidad autónoma en los últimos años, ni el plan del que se ha hecho mención 2016-2020. Queremos profundizar en el mandato de la Ley Canaria. La ley dedica un capítulo con 6 artículos y de manera profusa se introduce con medidas concretas con el fin de atender de verdad a la diversidad de las aulas. Y en ese sentido creemos que el desarrollo normativo hasta ahora, ese decreto al que se hacía mención, es absolutamente insuficiente. Y pondré algunos ejemplos. Por tanto, atender a la diversidad no es igualar al alumno, pero sí es identificar la respuesta educativa específica que cada alumno necesita. Y esto, para empezar, requiere de autonomía en los centros, ya se decía, pero autonomía real, que los equipos pedagógicos puedan articular medidas específicas adaptadas a su contexto real, a su contexto socioeconómico y a las necesidades de su alumnado de manera específica. Autonomía que se refleja en flexibilidad organizativa, flexibilidad de horarios, ¿por qué no? Yo creo que tenemos que empezar a romper ciertos tabúes que en Canarias hay aspectos en Canarias en materia educativa que parecen intocables. Yo voy a lanzar algunos. Por ejemplo, ¿por qué no empezar a hablar de flexibilizar horarios como han hecho otros territorios? También se trataría de poner más recursos en las aulas. Ya la ley lo deja claro. Necesitamos que las aulas tengan profesionales de apoyo. El profesor de matemáticas solo no puede atender a esa diversidad de alumnos, que a veces no solo tiene que ver con los estilos y ritmos de aprendizaje o las necesidades específicas, sino, por ejemplo, en la diversidad idiomática en nuestras aulas. Tenemos centros donde existen más de 20 nacionalidades en las aulas. Pedirle a un profesor que haya estudiado filología inglesa, que sea capaz de atender, o filología hispánica, que sea capaz de atender a todas esas realidades, es pedir, entiendo que demasiado. Por tanto, creemos que hay que desarrollar todas las medidas que el articulado de la ley proponía. Por ejemplo, que exista una unidad administrativa específica para atender a la diversidad, con especialistas y bien dotada, que articule y coordine todos los planes por centro de atención a la diversidad. Todos los centros tienen sus propios planes de atención a la diversidad. Creemos que es fundamental atender de manera preferente a los centros que están en zonas vulnerables. Ya se hacía en Canarias, antes de los recortes, recuerden aquellos que se llamaban centros de atención preferente. En esos centros de atención preferente, que fueron fórmulas muy exitosas, pues tenían trabajadores o educadores sociales a tiempo completo apoyando y atendiendo otra de nuestras realidades que hacen más complejo el proceso de enseñanza-aprendizaje, que son los contextos socioeconómicos desfavorecidos. Pues ya esta ley, este capítulo, recoge la necesidad de educadores sociales en las aulas, además de otros profesionales o personal no docente. Disminuir las ratios. Esto es fundamental. Si no disminuimos las ratios, es imposible atender de una manera eficaz y realista a la diversidad. Promover planes de atención a la diversidad por centro que aborden al menos erradicar o disminuir el absentismo y el abandono escolar, que aborden la tarea de integrar o de incluir de manera positiva a los alumnos extranjeros o, por supuesto, que aborde las necesidades específicas de apoyo educativo, lo que hoy aquí hemos denominado con una nomenclatura técnica NEAE. Creemos también que es muy importante introducir, y eso también lo recoge la ley,
en la red pública de los centros de educación infantil de primer ciclo y su integración en el citado plan. Es decir, introducirá, dice así el texto, en la etapa de educación infantil de primero y segundo ciclo, un equipo de detección y respuesta TNAE con implicación completa de un especialista de pedagogía terapéutica en esta etapa. Cada centro de educación infantil dispondrá de un plan de atención temprana. Bueno, podríamos seguir profundizando. Intencionadamente, los que participamos activamente en la redacción de esta ley, si usted se fija en este capítulo y en los 6 artículos, casi parece un desarrollo reglamentario por el nivel de profundidad y de especificidad de las medidas, pero se pretendía con ello que no hubiese ninguna distracción en lo que creíamos toda la comunidad educativa y todos aquellos que suscribimos esta ley que era necesario. En definitiva, al final llegamos a una conclusión. Necesitamos más recursos humanos, necesitamos más profesionales de apoyo, necesitamos más profesionales del ámbito no educativo, como son los educadores sociales, disminuir las ratios, más autonomía y más flexibilidad. Y esto concluye, y concluyo yo también, en el punto que empezaron algunos de mis compañeros. Esto necesita una ficha financiera, que también lo recoge la ley. Es decir, necesitamos invertir más recursos en la escuela pública canaria. Es fundamental que este Gobierno, que ya lo ha iniciado, continúe de manera intensa, aumentando la inversión en materia educativa. Tenemos que ir hacia el 5%. Hubo un debate, yo creo que ya superado, no lo escucho, de quienes decían esto es un tema de recursos, solo de recursos económicos, esto es un tema de buena gestión, de buena política, es un tema, los recursos son una condición imprescindible, pero no suficiente. Pero no hay ningún sistema educativo que esté avanzando y tenemos referencias muy cercanas. El sistema portugués está dando un giro copernicano en 8 años y no solo se debe a que ya nos superan en un punto en inversión educativa. Y yo antes me dedicaba a compararnos con Finlandia. Tiré la toalla porque... Señor presidente. Sí, adelante. Contexto socioeconómico distinto, cultura distinta, una inversión que ya llega al 6%. Vale, no nos comparemos con los mejores, pero sí nos podemos comparar con los portugueses, contexto socioeconómico similar, retraso histórico, hasta proceden de una dictadura como nosotros. Y ellos han sido capaces en tan solo en los últimos 5 años de darle un giro a su sistema educativo, se están colocando a la cabeza de los resultados en PISA, están reduciendo su abandono escolar de manera trepidante y lo están haciendo invirtiendo más y gestionando mejor. Y muchas de esas líneas de buena gestión en materia educativa tienen que ver con aspectos que hoy se han tocado aquí, con aspectos que vienen recogidos en la Ley Canaria de Educación. Gracias.